¿Cómo calculo el impuesto inmueble de mi propiedad de acuerdo al patrimonio familiar tributario? Soy Ralph Evans, abogado especialista en el sector inmobiliario. Si adquiriste una propiedad posterior al 2019 y su permiso de construcción es después del 1 de enero del 2019, la ley de patrimonio familiar es la ley que debes aplicar para recibir el incentivo fiscal, mejor conocido como exoneración. Si no lo haces, se te va a aplicar una tabla progresiva que te voy a explicar ahora para que sepas de dónde sale tu impuesto inmueble. Aquí te voy a explicar cómo te tasan el impuesto inmueble para una propiedad con permiso de construcción y ocupación posterior al 2019 que no se le ha aplicado el patrimonio familiar. Digamos que la vivienda tiene un valor de $300,000. Eso fue lo que pagaste por ella. Ahora bien, los primeros 30,000 van a estar exentos del pago de impuestos. ¿Qué significa? Que esos primeros 30,000 no te van a estar generando ningún tipo de impuesto. Esos 30,000 los restamos de los 300,000 y nos va a quedar un saldo de $270,000. Bien, a esos $270,000 dice la tabla que de 30,000 a 250,000 va a pagar un impuesto del 0.6%. Entonces, si restamos 250,000 menos 30,000, nos quedan 220,000. Y eso nos da un valor de 1.320. O sea, 220,000 por el 0.6% nos da 1.320. Pero aún nos queda una parte por pagar, porque la vivienda vale 300,000. Si restamos 280,000, que ya lo hemos calculado, nos quedan 20,000 todavía. Y el segundo bracket dice que de 250,000 a 500,000 paga el 0.8%. Entonces, esos 20,000 que nos hacen falta para llegar a 300,000 va a pagar $160. Es decir, que una vivienda que no se le ha aplicado el patrimonio familiar va a pagar $1.480 de impuesto. En esta misma tabla también dice que si la propiedad vale más de 500,000, entonces el excedente de esos 500,000 pagará el 1%. Así es como te van a tasar el impuesto a tu propiedad si no has hecho el trámite de patrimonio familiar. Te voy a enseñar ahora cuál es la diferencia si fuese el caso que hicieras el patrimonio familiar para tu propiedad y recibieras el incentivo. En el caso que le aplicaras el patrimonio familiar a tu propiedad, utilizando el mismo ejemplo de que el valor de la propiedad es $300,000, en ese caso, los primeros 120,000 van a estar exentos de pago de impuestos. O sea, no van a generar ningún impuesto. Pero en este caso, los brackets en los cuales se aplica el impuesto son diferentes. Entonces, si restamos esos 120,000 de los 300,000 del valor, nos quedan 180,000 por pagar impuestos. Que esos se tasarán al 0.5%. Porque el bracket dice que de 120,000 a 700,000 pagará el 0.5%. Y eso equivale a $900. O sea, los 180,000 faltantes pagarán solo $900. Al aplicar el patrimonio familiar tributario, el primer bracket dice que
De 120.000 a 700.000 pagarás el 0.5%. Y si tu propiedad vale más de 700.000, entonces el diferencial pagará el 0.7%. Como pudiste observar, es beneficioso que apliques el patrimonio familiar a tu propiedad. Reduces el impuesto y el incentivo es mayor. Como pudiste ver, si tu propiedad vale menos de 120.000, queda exenta de pago de impuestos. Si tienes alguna consulta adicional sobre cómo calcular el impuesto inmueble de tu propiedad o necesitas hacer el trámite de patrimonio familiar porque quieres acogerte a ese beneficio, contáctame. Nosotros lo hacemos por ti.